Lo primero que quiero que miremos para poder arrancar con nuestra segunda parte de nuestro estudio del anticristo, lo que quiero que miremos es el momento histórico en el que estamos viviendo. O sea, necesitamos ubicarnos. Hay una profecía, hay una revelación. La Biblia es un libro que narra casi que todo el discurrir de la historia. Y si nosotros permanecemos ignorantes, es porque queremos, porque voluntariamente hemos rechazado la revelación bíblica y hemos abrazado de pronto enseñanzas muy superficiales y muy tontas. Y pues nos hemos vuelto como cristianos muy superficiales, muy pusilánimes, muy tontos. Creemos que este asunto de la profecía bíblica, de la escatología, del conocimiento de los eventos futuros, pensamos que es para unos doctores de teología, pensamos que es para gente especializada y no entendemos que la Biblia es simplemente el libro que Dios nos deja, que es la lámpara que ilumina nuestro camino, que es una antorcha que va delante de nosotros, que es una palabra profética y segura, que nosotros en vez de estar escuchando tanto profeta que tiene un margen altísimo de error y de que no se cumplan esas cosas, nosotros debemos volver nuestros ojos a las Sagradas Escrituras, entenderlas, conocerlas y ubicarnos en la historia. Hay dos grandes libros proféticos. Todos los libros de la Biblia son proféticos porque en la mayoría de ellos se profetizan cosas acerca de lo que sucedería. Por ejemplo, en el libro de Génesis, que es en el primer libro de la Biblia, encontramos una profecía cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Ya eso era una profecía, la profecía de la muerte del Señor Jesucristo que derrotaría a Satanás. Entonces, pues todos los libros son proféticos, pero dentro de la profecía, dentro de la escatología bíblica, en lo que se refiere a los últimos tiempos, existen dos libros que son los pilares, los fundamentos de la profecía y que son libros que tienen que ser estudiados minuciosamente para que nosotros podamos tener una comprensión clara, sana, objetiva de los acontecimientos de los últimos tiempos. Es algo supremamente sencillo y supremamente fácil si nosotros nos disponemos, si nosotros simplemente nos disciplinamos, si nosotros decimos sí, queremos estudiarlo. De hecho, una de las cosas que estoy pensando es poder hacer el curso nuevamente del profeta Daniel y del libro del Apocalipsis. Esos son los dos libros en cuestión que hay que estudiar para entender los tiempos que estamos viviendo. El libro de las profecías de Daniel y el libro del Apocalipsis. Estos dos libros se juntan y ellos unidos muestran un panorama profético completo de los últimos tiempos. En el libro del profeta Daniel hay dos sueños o visiones. Dos sueños o visiones. El primer sueño es un sueño que Dios le da a Nabucodonosor. En ese sueño, Dios le muestra a Nabucodonosor una estatua imponente y majestuosa que tiene, como lo vemos en el dibujo, tiene la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies. Vio Nabucodonosor en el sueño, los pies de la estatua son una mezcla de hierro y una mezcla de barro. Él está viendo esa estatua imponente y en ese momento en que la está contemplando dice que hay una piedra que fue cortada de una manera sobrenatural, una piedra cortada de una manera sobrenatural que golpea a la estatua en los pies y en el momento en que golpea la estatua en los pies, la estatua se derrumba, se desmorona, se deshace, se desmenuza y de esa piedra se levanta un reino eterno que nunca jamás será destruido. ¿Qué significaba el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor? Nadie lo pudo descifrar. Dios preparó todo con su soberanía, con su inteligencia, preparó todo y el único que pudo descifrar el sueño, porque Dios mismo se lo revela, es el profeta Daniel. Y en la revelación de ese tiempo, de ese sueño, queda plasmada todo el desarrollo de la historia.
todo el desarrollo de la historia, pero con un ingrediente, y es que el núcleo de esa historia va a ser el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Daniel está interesado en conocer la suerte de su pueblo, de su nación. Estoy enseñando estas cosas porque necesitamos conocer el tiempo profético en el que nosotros estamos viviendo. Es decir, nosotros tenemos que abrir la Biblia y decir, nosotros estamos aquí. Este es el momento profético en el que estamos viviendo. Entonces, en este sueño, Dios le revela, a través del sueño de Nabucodonosor, le revela a Daniel y le revela a todas las naciones y nos revela a nosotros la iglesia, porque para eso está escrito este sueño aquí, nos revela cómo sería el desarrollo de la historia. En el momento de esa revelación, Daniel está viviendo aquí, en esta época, en este segmento de tiempo, año 605 antes de Cristo, año 539 antes de Cristo. Este segmento de tiempo es el segmento en el cual vivió el profeta Daniel exiliado en Babilonia y pertenece exactamente al imperio babilónico, cuyo rey principal, y quizás el único, porque después de Nabucodonosor cayeron todos los reyes, cayó el reino, fue Nabucodonosor. Entonces, esta estatua con esta cabeza de oro, toda esta cabeza de oro, representa el gobierno de Babilonia, el imperio de Babilonia, o sea, el momento histórico en que Babilonia gobernaba toda la tierra y que a su vez poseía el dominio sobre el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Por eso digo que esta visión de esta estatua, que se llama Los tiempos de los gentiles, y que habla del gobierno humano, por eso es una estatua humana, habla del gobierno humano sobre el pueblo de Dios, habla del gobierno humano sobre la tierra. Esta estatua contiene los gobiernos principales que han regido a través de la historia. Entonces, el primer imperio, o sea, cuando hablamos de un imperio, hablamos cuando un hombre, un monarca absoluto gobierna toda la humanidad. Y el primer imperio importante que hubo o que está aquí gobernando sobre el pueblo de Israel y sobre toda la humanidad es el imperio babilónico. Este imperio fue derrotado por el imperio medo-persa. Y aquí tenemos, ¿cierto?, los años en los cuales el mundo estaba bajo el imperio medo-persa. 539 a.C. al 331 a.C., gobernado por el imperio medo-persa. Luego el imperio medo-persa cae. ¿Bajo qué? Bajo la invasión del rey de Grecia, que es Alejandro Magno, el grande, el más famoso, el más intelectual, el más brillante de todos los gobernantes que ha habido, de todos los emperadores que han habido sobre la tierra. Entonces, esta parte del vientre de bronce, incluidos los muslos, representa el imperio de Grecia. Entonces, tenemos que ya, mientras Daniel vive aquí, en la época del imperio romano, se le da ese sueño a Nabucodonosor y hay una revelación del imperio romano, del imperio medo-persa, del imperio griego, y también hay una revelación en estas piernas de hierro. Hay una revelación de que estas piernas de hierro representan el imperio romano, que fue el cuarto y el último imperio absoluto, es decir, cuando solamente una nación, cuando solamente, en el caso, por ejemplo, de los Césares de Roma, gobernaban a toda la humanidad y todos los pueblos eran vasallos de Roma. Eso está representado por el hierro. Entonces, aquí hay 4 metales que van descendiendo en calidad: el oro, que representa a Babilonia; la plata, que representa al reino de Media y de Persa; el bronce, que representa al reino de Grecia; el hierro, que representa a Roma, y ese vendría a ser el cuarto y el último imperio, porque después de la caída del imperio romano no se ha vuelto a tener un imperio absoluto que gobierne toda la humanidad. Más sin embargo, estamos hablando de todo lo que ya pasó. Más sin embargo, la estatua evoluciona en unos pies. Y estos pies de esta estatua son en parte de hierro, es decir, restos del imperio romano, y en parte de barro. ¿Qué significa el barro? Las naciones débiles, las naciones políticamente y económicamente no poderosas,
los países tercermundistas, por así decirlo, mezclados con naciones fuertes que si bien representan más que todo a Europa, estas naciones fuertes representan a Europa, o sea que los pies de la estatua representan un sistema político en el cual hay naciones débiles y naciones fuertes entremezcladas con alianzas, entremezcladas con organismos, pero que son diferentes la una de la otra. Estos pies, que como aquí lo ven, es el final de la estatua, estos pies en los cuales se mezcla, por decir, y sin juntarse, el hierro con el barro, dos cosas que no se pueden mezclar, pero que están ahí juntas, hierro con barro. Estos pies representan la época actual en la que nosotros estamos viviendo. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Significa que luego de que desaparezca esta forma de gobierno que nosotros estamos viviendo en este tiempo, luego de que desaparezca esta forma de gobierno, será establecido el reino del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la piedra que derriba a la estatua, la derriba en los pies. Es decir, la piedra en el sueño de Nabucodonosor, la piedra cae en los pies de la estatua. Y cuando la piedra golpea los pies de la estatua, es decir, golpea en tiempos como estos, o sea, tiempos en los que la política y la organización política está basada en naciones fuertes representadas por el hierro, naciones europeas, ¿cierto? Y naciones débiles representadas por el barro. Este es el momento histórico en el que estamos viviendo. Y quiero que vayamos un momentico al capítulo 2 de Daniel y que tengamos a la mano siempre los dos libros, el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis, porque a través de estos dos libros es que vamos a mirar las características del anticristo y los datos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de conocer este personaje. Daniel capítulo 2 y vamos a leer el versículo 41 y 44. Antes de leer Daniel capítulo 2, antes de leer Daniel capítulo 2, quiero decirles que les estaba diciendo que hubo dos sueños. El primer sueño lo recibió Nabucodonosor y es esta estatua. Daniel la interpreta, así como yo se las estoy interpretando ahora, pero luego Daniel tiene otro sueño donde aparecen los mismos reinos, pero ya no están representados por esta estatua, sino que están representados por estas cuatro bestias. Y en este sueño y en esta revelación que Dios le da a Daniel, se completan algunos aspectos que quedaron pendientes de los gobiernos mundiales hasta el fin del mundo, que quedaron pendientes en el sueño de Nabucodonosor. Vamos a Daniel capítulo 2 y leemos el versículo 41 al 44, donde se nos dice lo que les estoy diciendo acerca de los tiempos en el que estamos viviendo ahora. Dice Daniel 2, 41 al 44. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Nosotros tenemos esa forma de política. Ahora tenemos organismos como la ONU, como la OTAN, como la OEA, o sea, organismos donde se juntan una cantidad de naciones, algunas fuertes, algunos frágiles, se juntan por medio de tratados, se juntan por medio de alianzas. Tenemos una cantidad de tratados, tenemos una cantidad de alianzas, pero los países continúan siendo, por decirlo así, soberanos. Cada uno es independiente de los otros. Ahora, lo que quiero que leamos es el versículo 44. El versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, o sea, ¿cuáles son estos reyes? Estos gobernantes que algunos pertenecen
a reinos fuertes como el hierro, es decir, a reinos que proceden del Imperio Romano, y específicamente podemos hablar de todos los países europeos que son potencia mundial. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál es ese reino? El reino que fue simbolizado aquí, en esta piedra, que es el reino eterno del Señor Jesucristo. Entonces, miren lo que dice la profecía. La profecía dice claramente, y aquí no estamos haciendo conjeturas, no estamos especulando. La profecía dice claramente que en los días de esos reyes, o sea, en los días en que la política esté de esta manera, naciones fuertes, naciones débiles, en esos días Dios levantará el reino de su Hijo Jesucristo. Esa es una gran revelación que nos muestra claramente que nosotros vivimos en los últimos tiempos y que proclamar la venida del Señor Jesucristo, proclamar su reinado sobre la tierra y sobre nuestras vidas, sobre la vida de su pueblo, no es una locura, sino que es algo que es inminente y es algo que es muy pronto. Hoy, más que nunca, nosotros podemos entender la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cuando sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y él dijo: ustedes orarán así, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino de Jesús es lo que más debemos anhelar. Por eso debemos tener conocimiento del cumplimiento profético de estas cosas, del desarrollo de la profecía, de lo que Dios ha mostrado, y tenemos que estar al día en estas cosas y tenemos que estar apercibidos, porque tanto tú como yo tenemos que estar deseando y orando para que venga el reino de Dios. Yo me pregunto a veces quiénes son más culpables. Los católicos, porque repiten mecánicamente el Padre Nuestro muchas veces sin entenderlo, o nosotros porque no lo repetimos ni tampoco lo entendemos. No sabemos a veces exactamente lo que implica esta enseñanza de Jesús acerca de la oración y lo necesario que es que al orar esas sean partes de nuestras peticiones. A veces le pregunto a las personas cuáles son los motivos de tus peticiones, qué es lo que le estás pidiendo al Padre, pero muchas veces no le estamos pidiendo que el reino de Dios venga a nosotros o que venga y se establezca sobre la tierra. Muchas veces estamos orando para que se demore en establecerse este reino, o sea, para que sucedan cosas que impidan el establecimiento de ese reino. Bueno, entonces estamos viviendo los tiempos finales, eso está claro. Ahora vamos al momento de la aparición del anticristo, que es el personaje que nos compete en el estudio de hoy, que repito, es solamente un pequeño resumen de lo más básico de este personaje. Estamos aquí en el capítulo 9 del libro de Daniel, que contiene la profecía más importante de el fin del mundo. Esta es la profecía más importante del fin del mundo, porque en esta profecía se revela claramente los detalles de los 7 últimos años de la historia. Aquí está clara esa profecía. Entonces, quiero que miremos cuál es el momento de la escritura en que va a aparecer ese anticristo. Y nosotros tenemos aquí un esquema de la semana 70. Ya lo hemos estudiado varias veces. Voy de pronto a resumir en Daniel capítulo 9. Vamos a ubicarnos en el capítulo 9 de Daniel y le damos una lectura rápida, ubicando cada cosa en el esquema. Lo primero que nos dice Daniel capítulo 9, versículo 24, nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Le está hablando a Daniel, o sea, sobre Israel y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, que es la justicia de Cristo, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea,
70 semanas están determinadas. Esto es una cuenta clara, una cuenta precisa. 70 semanas están determinadas sobre Israel y sobre Jerusalén para acabar con todo el pecado del pueblo de Israel y para ungir al Santo de los Santos, que significa para que el Señor Jesucristo se siente en el trono visible de Jerusalén, tal cual como está profetizado en la Escritura, que Él se siente sobre el trono de Israel, en su capital Jerusalén. Para que eso suceda hay 70 semanas, pero no son semanas de días, sino semanas de años. 70 semanas de años, 70 por 7 años son 490 años. 490 años. De esos 490 años ya han transcurrido 483. ¿Cuándo comenzaron a regir esos 480 años? Cuando se dio la orden para restaurar el templo en el año 445. Luego aparece el Mesías príncipe, luego de la muerte del Mesías príncipe, luego hasta la muerte del Mesías príncipe se han cumplido 69 semanas y a partir de allí lo que estamos esperando es la última semana para Israel, que se conoce como la semana 70. Esa semana está en el versículo 27, es la última semana, es decir, los últimos 7 años en los cuales Dios va a tratar con Israel, con Jerusalén, para limpiarla, para purificarla y establecer su trono allí en la tierra de Jerusalén. Yo lo estoy diciendo rápidamente, pero yo creo que esto tiene que estar claro. Hay 7 años determinados por Dios y cuando comiencen esos 7 años serán los últimos 7 años de la historia del gobierno humano. Después de esos 7 años, nunca más un hombre impío volverá a reinar sobre la tierra. ¿No les parece espectacular? Después de esos 7 años, nunca más un hombre impío se sentará para reinar sobre la tierra. Después de esos 7 años, será el Señor Jesucristo y su iglesia los que gobiernen por completo la humanidad, el universo y todo lo que ha sido creado. Entonces, esos 7 años se conocen como los últimos 7 años del fin del mundo, se conocen como la gran tribulación, se conocen como el tiempo de angustia para Jacob, porque Israel será el que más va a sufrir y será básicamente un juicio enviado a Israel por haber desechado al Mesías. Entonces, vamos a mirar cuándo comienza esa semana 70. ¿Para qué? Para identificar el momento de la aparición del anticristo sobre la tierra. Más específicamente, el momento de la manifestación, o sea, el momento en el que él comience a gobernar, porque de aparecer puede estar por ahí, puede haber nacido, no lo podemos confirmar ni lo podemos negar. Lo único que sabemos es que cuando él comience su manifestación, cuando él comience su reinado, van a suceder cosas bien específicas, bien singulares y bien particulares. Vamos al versículo 27 del capítulo 9 de Daniel y dice, y por otra semana, esta otra semana usted puede leerlo, y por una última semana, o sea, por unos últimos 7 años, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de las semanas hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El versículo 27 contiene un resumen ultra rápido de lo que serán estos últimos 7 años. Estos últimos 7 años están identificados aquí en este último segmento. Estos últimos 7 años comienzan aquí con un pacto de paz. ¿Qué nos está diciendo el versículo 27? Por otra semana confirmará el pacto con muchos, un pacto de paz
con Israel. ¿Por qué sabemos que es un pacto de paz con Israel? Porque dice que él a los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se los estoy señalando aquí en el esquema. A los 3 años y medio de su gobierno hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué implica eso? Que el pacto de paz que este anticristo, que este gobernante va a firmar con Israel, va a implicar no solamente paz para Israel con respecto a todos los enemigos que lo rodean y que le hacen la guerra actualmente y a través de los siglos, no solamente va a implicar una paz política, una paz militar para Israel, sino que va a implicar la restauración de su templo y la reanudación de los sacrificios a Dios. Todo eso es muy particular, todo eso es muy específico y eso es lo que marca el inicio del reinado del anticristo. Él firmará un pacto de paz con Israel y dentro de las condiciones de ese pacto de paz implica que no solamente habrá paz, sino que van a poder levantar el templo, van a poder reanudar los sacrificios, van a volver a todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Esto es tan claro y esto es tan cierto, esto es tan inminente que hay una comunidad judía, hay una comunidad de rabinos judíos que tienen todos los enseres que se necesitan para el templo, los tienen listos porque ellos dicen que les fue revelado que ya pronto iban a restaurar la adoración y el sistema sacrificial. Además de eso, dentro de estos rabinos, dentro de este grupo de judíos ortodoxos que espera el momento de la venida de su Mesías, que rechazaron a Cristo, pero que creen que el Mesías está por venir y que van a ser engañados con este falso Mesías. Además de eso, existen unas fincas ganaderas que están produciendo en masa unas vacas alazanas, que es una vaca de color rojizo. Estas vacas son las que el libro del Levítico enseña que deben sacrificarse para limpiar y purificar el templo. O sea, que antes de que se inaugure el templo y de que se establezcan esos sacrificios, deben haber unos sacrificios de purificación que se hacen con estas vacas de color pardo, de color rojizo, que las llama la Biblia la vaca alazana. Y hay en este momento histórico, en este momento, hay unas haciendas ganaderas judías encargadas de la cría de estas vacas porque ellos literalmente están preparados y listos para la venida de su falso Mesías, al cual ellos van a creerle y del cual van a ser engañados tristemente. Pero el resumen profético dice que a los 3 años y medio este anticristo dejará su máscara de hipocresía, de falsa religiosidad, de falsa piedad y va a profanarles el templo a los judíos. Va a hacer algo completamente profano. Y eso tan terrible y tan profano que va a hacer es que él va a hacerse una imagen. Va a hacerse una imagen. Recuerden que por años los judíos fueron castigados duramente por Dios cuando se hacían estatuas, cuando se hacían imágenes. Y en el libro de Daniel encontramos un capítulo supremamente importante cuando los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, son obligados a postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Ellos dicen que no, y si Dios no nos libra, tampoco adoraremos tu estatua. Bueno, eso es importante porque el judío tiene claro que eso es una abominación para Dios. Pero el libro del Apocalipsis dice que a los 3 años y medio, este hombre, este falso Cristo, va a quitarse su máscara, va a quitarse su careta, va a hacer una imagen de sí mismo y va a obligarlos a todos a que se postren ante esa imagen
y la adoren. Eso es lo que se conoce como la abominación desoladora, que tiene que ver con la profanación del templo, con la profanación de la ley de Dios, con una cantidad de cosas para las cuales los judíos saben que eso es abominable. Entonces, no nos vamos a meter por ahí, pero lo que quiero decirles es que el momento de la aparición del anticristo da inicio a la semana 70. Así que cuando aparece el anticristo aparece 7 años antes del fin del mundo. Específicamente, claramente determinado, el anticristo aparece 7 años antes del fin, los últimos 7 años. Cuando este hombre sea coronado y haga su pacto de paz y levanten el templo de Israel, los que estén aquí pueden contar con los dedos, porque van a pasar exactamente 7 años antes de que todo acabe y de que el Señor Jesucristo venga y establezca su reinado aquí en la tierra. Ahora, ¿cuáles son los eventos que van a rodear la aparición del anticristo? Y quiero hablar un poquito de esto porque cada vez aparecen más personajes, que parecieran ser el anticristo. Pero hay ciertos detalles de la profecía que son muy claros, por los cuales sabemos que todavía no se ha manifestado el anticristo. Y ese primer detalle es que Israel no tiene paz con sus enemigos y que Israel no tiene templo. Luego todavía no se ha manifestado el anticristo. Pero vamos a mirar algo más que nos dice la escritura acerca del anticristo. Y vamos a Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, vamos a pasar para acá. En Daniel capítulo 7 hay algo interesante que debemos tener en cuenta. Daniel capítulo 7, el versículo 23 al versículo 25. Aquí hay un intérprete, un ser angelical que está hablando con Daniel. Recuerden que les dije que la misma visión de los 4 reinos que Nabucodonosor tuvo en forma de estatua, donde cada uno de los metales representaba un reino, la misma visión la tuvo Daniel, pero no con 4 metales, sino con 4 bestias, siendo la 4ª bestia la que simboliza Roma. Es decir, que hay es igual el hierro a la 4ª bestia. Es decir, hay un simbolismo igual. Lo mismo que simboliza las piernas de hierro que simbolizan al Imperio Romano, eso mismo lo simboliza la 4ª bestia. Y hay algo bien interesante, es que las piernas de hierro que simbolizan al Imperio Romano y los pies que simbolizan al Imperio Romano divididos, fragmentados en naciones europeas, revueltas con naciones pobres, por así decirlo, o débiles, y que termina en 10 dedos, ¿cierto? Las 2 piernas terminan en 10 dedos. Ahora tenemos la 4ª bestia de Daniel, que también representa a Roma y también tiene 10 cuernos. Vamos a leer esto en el capítulo 7 de Daniel, el versículo 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El Imperio Romano fue el imperio más salvaje, más corrupto y más depravado, pero sobre todo ha sido el imperio que más ha influenciado a lo largo de toda la humanidad y del cual todavía tenemos influencia. Nosotros tenemos influencia de Roma en muchos aspectos y sobre todo hay una gran influencia en el mundo occidental y es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, que no tiene raíces de cristianismo, sino que es eminentemente romana. Esa es la forma como más influye Roma en todas las naciones occidentales. Vamos a leer el versículo 24. Dice: y los 10 cuernos, la 4ª bestia tenía 10 cuernos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Miren esto que es interesante.
Tenemos aquí la estatua que tiene 10 dedos. Esta estatua en estos pies simboliza el tiempo que estamos viviendo, pero este tiempo que estamos viviendo va a ir encaminándose a la manifestación de 10 naciones poderosas. Es decir, va a llegar un momento en que van a existir pues, muchos países, unos pobres, otros ricos, pero que van a existir 10 naciones poderosas. De esas 10 naciones poderosas que están representadas en los 10 dedos y representadas en los 10 cuernos de la bestia, de esas 10 naciones poderosas, aquí es donde viene la manifestación del anticristo, dice que saldrá un cuerno. Lo voy a leer de nuevo en el versículo número 24. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro rey, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. De en medio de los 10 cuernos de la bestia, que son 10 naciones poderosas del Imperio Romano, de en medio de esas 10 naciones poderosas se va a levantar otra nación poderosa europea. Otra nación poderosa europea, otro rey europeo, que en un principio, escúchenme bien, que en un principio es un rey insignificante. No hablemos de rey, hablemos de presidentes, hablemos de gobernantes, pero es lo mismo. Un gobernante de esos 10 cuernos, de esos 10 gobernantes, de esas 10 naciones europeas que van a sobresalir en poder y autoridad en los últimos momentos de la historia, se va a levantar uno que en un principio parecía insignificante. Y esto es clave del anticristo, porque no podemos buscar el anticristo en una nación poderosa. Tenemos que buscarlo en una nación europea. Sí, el anticristo pertenece a Roma. El anticristo tiene que pertenecer a una nación europea. Así que sus orígenes son europeos. De eso no hay. Pero no lo busquemos en las naciones más poderosas de Europa, porque no es de allí de donde sale. Él sale de una manera sorpresiva de una nación pequeña, de una nación insignificante. Y de un momento a otro, este gobernante se vuelve poderoso y derriba a 3 reyes de Europa, a 3 reyes de la bestia, a 3 reyes de Roma. Eso es importante que lo sepamos. Escuchen. El surgimiento, vamos a decir, el surgimiento del anticristo es luego de una guerra en la que estarán implicadas 3 naciones que él va a derrotar. Entonces no es así como que ya apareció, que ahí está, salvo que sea uno de los que están implicados en esta actual guerra, porque esta actual guerra está pintando muy complicada, muy complicada. Todo lo que está sucediendo, yo no me entero por el noticiero, porque no me gustan los noticieros, pero resulta que ya Rusia tiene problemas está exigiendo que le paguen el gas en moneda rusa, está exigiendo que la negociación no se haga ni en dólares ni en euros, está poniendo la cosa complicada. Polonia y Bulgaria creo que están en ese conflicto de cómo van a hacer para pagarle. Alemania no sabe qué hacer tampoco. Hay una cantidad de naciones que dependen del gas de Rusia, pero resulta que han hecho cosas que a Rusia no les gusta, le han dado un apoyo a Ucrania y han colocado como ciertas restricciones a Rusia y Putin está bravo. De hecho, él parece que vive bravo. Putin está bravo y está buscando que ya no le paguen en euros, que no le paguen en dólares y que le paguen en rublos, creo que se llama la moneda rusa, y esto tiene a todo el mundo bastante angustiado. Entonces parece que esta guerra está implicando a otras naciones. Pero importante, el anticristo emerge de una gran victoria militar,
en el que, siendo él un gobernante de una nación europea no muy poderosa, más bien insignificante, apareciendo él en un momento histórico en el que no se sabía nada de él, de un momento a otro acaba con 3 naciones europeas. Esa es la clave principal de la aparición del anticristo. Por eso esta guerra es un poco significativa, porque esta guerra, más allá de las simpatías y de toda la publicidad que se hace, está involucrando a un poderoso con alguien aparentemente débil. Está involucrando a una Rusia poderosa con una Ucrania débil, a la que se suponía que Rusia iba a derribar pues, en cuestión de un mes. Pero la cosa va para largo y parece que el pequeño Zelensky no es tan fácil de derrotar, y Rusia se está poniendo brava porque el enemigo pequeñito le ha salido un poco costoso y difícil. Entonces, de pronto ahí hay algunas características, pero todavía no podemos decir nada. Lo que sí dice claramente la Biblia es que el anticristo aparece, emerge victorioso de una gran batalla militar, o sea, de una guerra en la cual él derriba a 3 naciones poderosas de Europa. Así que hay que estar pendiente pues, de lo que está pasando. Pues Dios quiera que esa no sea esta guerra, que estaríamos hablando de que tienen que involucrarse 2 naciones más. Y bueno, que el que va a ganar es el más chiquito, no el más grande. Entonces ese sí saldría a ser el anticristo. Bueno, ¿dónde más vemos esto que le estoy diciendo? Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 6, encontramos lo siguiente. Dice el capítulo 6, versículo 1. El capítulo 6 del libro del Apocalipsis narra un momento en el cielo, un momento en el que se está dando la adoración celestial, donde todos los redimidos de todos los pueblos, naciones y lenguas están frente al trono cantando la canción de la redención, y el Señor Jesucristo toma un rollo que tiene unos sellos que nadie es digno de abrir. Y es él el único que es digno de abrir los sellos. Y el primer sello, son 7 sellos, el primer sello que abre el Señor Jesucristo, recuerden, 7 sellos, 7 años de tribulación, 7, el número de la consumación, el número del proceso completo y perfecto, el número divino, el número de Dios. Entonces, este rollo que tiene los 7 sellos y que está cerrado, es el rollo que contiene el desarrollo de los eventos de la gran tribulación, de los 7 años. Y tiene 7 sellos. ¿Qué significa eso? Está sellado con 7 sellos. Significa que lo que está escrito ahí no se está cumpliendo. Se comienza a cumplir, se comienza a desatar cuando el Señor desata los sellos. Y el primer sello que desata, vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello que abre el Señor Jesucristo libera al anticristo. ¿Por qué un caballo blanco? Porque el anticristo, pues como la palabra lo dice, es alguien que trata de ir en contra del Señor Jesucristo, pero a través de la imitación, a través del engaño, a través de la falsedad. Entonces es un caballo blanco que aparenta ser el Señor Jesucristo, pero no lo es. Que aparenta ser Dios viniendo sobre la tierra, pero no lo es. Es una falsificación de Cristo, es el anticristo. Y
y lo narran como un caballo blanco porque parece ser. Y él entra, ¿con qué entra en escena? Dice, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Un arco para tirar, o sea, para tirar flechas, un arco que implica guerra, ¿cierto? Él emerge de en medio de la guerra y sale con una corona porque se le da la victoria sobre esa guerra. Así es como aparece el anticristo sobre la tierra. El anticristo aparece en medio de una guerra donde derrota tres grandes potencias y eso causa el asombro, eso causa la admiración, eso causa cierta devoción. Miremoslo en el capítulo 13 del Apocalipsis. Pasemos un momentico al capítulo 13 del Apocalipsis. En el versículo 1 al 6 también narran la aparición de este personaje. Dice en este momento Juan, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces aquí tenemos los tres simbolismos del anticristo. Tenemos por un lado los 10 dedos, que es el momento histórico en el cual él aparece, cuando 10 naciones europeas poderosas tengan dominio sobre la tierra o preeminencia, que tengan el poder político, el poder económico. Él emerge de ahí y derriba a 3 naciones. Luego, él es también un cuerno que al principio parece un cuerno pequeño e insignificante, pero que luego toma poder y autoridad. Y toda su autoridad está no solamente en sus armamentos de guerra, en su capacidad para vencer al enemigo, sino en su boca, en la forma como él habla. Dice que hablará grandes cosas y que su hablar tendrá una característica de que está retando a Dios y un hablar blasfemo contra Dios. Y tenemos el otro simbolismo aquí, que es el del Apocalipsis capítulo 6, el primer sello, lo abre el Señor Jesucristo está en el cielo con su iglesia redimida, y el primer ser que sale de ese primer sello, que son los 7 sellos de la ira de Dios, es precisamente el anticristo, que sale con un arco, que sale para hacer guerra, que sale con la potestad de poder ganar esa guerra. Eso en cuanto a la aparición del anticristo. Vamos a mirar ahora, continuamos en el capítulo 13 del Apocalipsis y vamos a mirar el gobierno de este anticristo. Apocalipsis 13, el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces tenemos que el gobierno del anticristo será un gobierno absoluto, o sea, volverá el mundo a tener una conformación política de imperio, de gran monarca, todo el mundo sometido bajo ese emperador, el anticristo. Será un gobierno blasfemo que se caracterizará básicamente por hablar blasfemias contra el Dios de los cielos y dice contra todos los que moran en el cielo, o sea, contra todos los ángeles y contra todos los santos que han sido redimidos y habitan en el cielo. También encontramos en Daniel 7:25, deje marcado ahí Apocalipsis, pero volvamos a Daniel. Como les dije, ambos libros.
Daniel 7, el versículo 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, o sea, 1 año, más 2 años, más medio año, son 3 años y medio. O sea, los 3 últimos años y medio de los últimos 7 años. ¿Qué hará? Dirá blasfemias contra Dios, se levantará contra los judíos que hayan quedado, que no nieguen su fe, que no nieguen la ley. Él pensará cambiar la ley. ¿Qué quiere decir? Que él va a destruir todo lo que son los mandamientos, lo que son los principios de la ley judía, lo que es la Torá. Todo lo va a profanar, todo mandamiento de la Torá lo va a violar, lo va a profanar. Eso serían sus principales características. Vamos ahora al capítulo 11 del mismo libro de Daniel. Vamos un momentico al capítulo 11 y conocemos más acerca de lo blasfemo que es este hombre. En el versículo 38 tenemos unas características interesantes. Capítulo 11, versículo 36 al 38. Dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Mire lo que dice: prosperará hasta que sea consumada la ira. Es decir, su reinado de 7 años durará, porque durante esos 7 años la ira de Dios se estará derramando sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. ¿Qué más dice del anticristo? Versículo 37, algo bien importante que nosotros estamos viendo en estos momentos. Del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres no hará caso. La segunda característica del anticristo es que es descendiente de judíos. Repito, la segunda característica importante del anticristo, que si bien es ciudadano romano, ciudadano europeo de una nación pequeña de Europa que se engrandece por su poder, también a nivel de ascendencia, a nivel genealógico, él es un descendiente directo del pueblo judío, con una descendencia judía comprobada y comprobable, comprobada y comprobable. Del Dios de sus padres no hará caso. Pero hay otra característica: ni del amor de las mujeres, ni del amor de las mujeres. ¿Qué significa eso? Pues la mayoría de las personas que han interpretado este texto dicen que no gustará de las mujeres, y la interpretación más lógica que vemos es que será un homosexual, y eso tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo en estos tiempos. Además de ser un ser despreciable, blasfemo y todo lo demás, es una persona abiertamente homosexual, y ya estamos viendo cómo los homosexuales están ingresando al poder poco a poco, ¿cierto? Del amor, no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Es interesante que a través del anticristo, escuche bien, a través del anticristo, la Iglesia Católica Romana será castigada, porque el anticristo va a derribar la ciudad del Vaticano, va a derribar el papado, va a derribar todas las religiones. ¿Por qué? Porque él se va a proclamar como único y absoluto Dios. Él va a reclamar no solamente la obediencia civil, sino que va a reclamar la adoración. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él va a usurpar el trono de Dios. El versículo 38 de Daniel 11 dice: mas honrará en su lugar, al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Cuál será el Dios del anticristo? Será el Dios de la guerra. Él será un hombre que amará las armas, que amará la guerra. Él básicamente es un hombre de guerra.
Él exigirá ser adorado. El Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes del principio del mundo. Además de eso, tendrá el control total de la economía. Vamos al versículo 16. El anticristo tendrá el control total de la economía. Dice Apocalipsis 13, 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es interesante este punto, ¿por qué? Porque este es uno de los problemas más grandes que tenemos con este asunto del chip, ¿cierto? Con toda seguridad que el chip podría ser la marca de la bestia, pero escuchen bien lo que les voy a decir. Las personas que ya se pusieron el chip, por supuesto personas inconversas, no están condenadas. ¿Por qué? Porque en ese momento el chip no será un dispositivo solamente para comprar y vender, sino que será un dispositivo en el cual la persona firma su lealtad y devoción a la bestia. ¿Por qué? Porque ese dispositivo va a tener la marca de la bestia. Nosotros estamos juzgando solamente el dispositivo. Es decir, estamos juzgando el método, el vehículo a través del cual se va a llevar a cabo esta marcación, pero la marcación como tal no se ha llevado a cabo. Que ya esté lista la tecnología, que esa pueda ser la tecnología que el anticristo va a utilizar para marcar a sus súbditos. Sí, esa puede ser, pero todavía el anticristo no está marcando los súbditos porque el anticristo no ha aparecido sobre la tierra. Y en ese momento, los chips, escúchese bien, el que se haya colocado un chip ahora tendrá que quitárselo y volver a colocarse un chip que tenga el nombre de la bestia y que tenga, por así decirlo, la firma, el pacto de cuando esa persona reconoció el señorío de la bestia sobre su vida. Y eso en este momento histórico todavía no se ha llevado a cabo. Es decir, yo no estoy queriendo decir que si en un momento dado dicen, bueno, de ahora en adelante van a desaparecer las tarjetas y ahora todos los bancos van a implementar un chip, yo no iría tampoco a colocarme el chip. Pero recuerde, el problema no es el chip. El problema es que dentro de ese chip, en el momento en que la bestia esté gobernando sobre la tierra, en el chip va a haber una información que implica que esa persona es propiedad de la bestia. No va a haber solamente la información bancaria, la información del ADN, la información de a qué es alérgico, no. Va a haber una información que tiene que ver como decir el registro civil, como decir mi pasaporte, que es el sello de la bestia sobre la persona, donde la persona reconoce el señorío de la bestia sobre su vida. Y eso es importante que lo entendamos, para que podamos diferenciar lo que está pasando ahora, que es solamente un ensayo, que es solamente una preparación, y que no veamos a las personas que en su ignorancia, es decir, una persona que en su ignorancia se dejó poner un chip en la mano, no es una persona que le haya vendido su alma a la bestia. No, eso todavía no ha ocurrido. Sí es una persona ignorante, sí es una persona tonta, sí de pronto ha servido como de conejillo de India. Sí, de pronto sí, por la ignorancia, pero en este momento esas personas no han hecho un pacto porque tiene que ser algo completamente consciente. Es decir, cuando se requiere de la adoración, para que la adoración sea adoración, tiene que ser genuina, tiene que ser verdadera, tiene que ser de la voluntad, tiene que ser del corazón.
es tan necesario que sea una adoración voluntaria, es decir, que la persona al ponerse el chip diga, a través de este chip yo le juro lealtad a la bestia, a través de este chip yo le juro mi sometimiento total. Es decir, tiene que tener esa implicación y ese chip tiene que tener el número o el nombre de la bestia. Y los chips que tenemos ahora no tienen ese dato todavía. Es importante que nosotros entendamos esta cosa. No se trata de que vamos a ponernos chips. Nadie se lo va a poner, yo no me lo voy a poner. Pero se trata de que entendamos que los que se lo han puesto no le han vendido su alma al diablo todavía, porque esto todavía no ha comenzado, sino que están en un ensayo, están en ignorancia. Por lo tanto, cualquiera de esas personas puede convertirse a Cristo ahora. Puede decir, quiten eso de mi brazo, yo no quiero tener eso de esa manera. Mientras que en aquel tiempo, todo aquel que se ponga el chip con la marca de la bestia ya no tiene salvación de ninguna manera, ha sido condenado. Bueno, eso será un chip para vender y para comprar, pero repito, tendrá la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora el versículo 18 es una invitación, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Podemos decir que una persona puede, a través de un estudio, de un análisis de los acontecimientos mundiales, de los personajes, y a través de este dato puede tener un acercamiento a quién puede ser ese gobernante, quién puede ser esa bestia, porque su número es el 666 y hacen una invitación, la Biblia misma está haciendo una invitación a que se examine todas las evidencias, a que examinemos a los reyes de la tierra, a que examinemos a los gobernantes del mundo, a que examinemos y que estemos pendientes de ese número, que en el momento en que veamos ese número como identificación de un gobernante, estamos frente al anticristo. Pero también la Biblia dice que nosotros no estaremos aquí cuando él comience su reinado. Quizás lo estamos viendo en estos momentos manifestar su poder, quizás. Recuerden, al principio será un hombre insignificante, pero luego se va a ir ensoberbeciendo, se va a ir enalteciendo y va a cumplir el propósito para el cual Dios le permite estar aquí en esta tierra. Él tendrá el control total de la economía, de tal manera que él dice que dice la Biblia que las personas no podrán vender, no podrán comprar, es decir, no podrán comer, pero no, nadie va a ser marcado. Escuche bien, nadie va a ser marcado contra su voluntad. ¿Por qué? Porque se requiere que la marcación sea un acto de la voluntad, sea un acto de entrega, sea un acto de reconocimiento. Eso es esencial en la adoración. Cuando usted lo llevan a la iglesia obligado, usted no está adorando a Dios, usted va porque le tocó, y eso no es adoración. La adoración genuina es cuando yo reconozco que el que tengo enfrente es Dios, y eso solamente los creyentes lo haremos con el Dios verdadero, pero aquellos perdidos lo harán con este anticristo. Bueno, finalmente, de su gobierno de 7 años, que repito, será un gobierno en medio del cual Dios irá derramando las 7 copas de la ira, las 7 trompetas, los 7 sellos. Durante todo ese tiempo, el reino de la bestia recibirá la ira de Dios. En el Antiguo Testamento y específicamente en el libro del Éxodo, tenemos a Faraón, que es un tipo del gobernante mundial. Faraón es tipo del anticristo. Y las plagas de Egipto, que se convirtió el río Nilo en sangre, que vino tinieblas, que se oscureció el sol, que vino una plaga de úlcera. Todas esas plagas, si nosotros las estudiamos minuciosamente, pareciera tener una conexión con todas las plagas que van a caer sobre la tierra durante los 7 años de tribulación y gran tribulación, donde la ira de Dios se derramará sobre el reino de la bestia y sobre todos los que se han dejado marcar por él.
y durante este tiempo pues se consumará la ira de Dios, se consumará el plan de Dios y finalmente encontramos el final de la bestia o del anticristo. Su final que aparece en Daniel 7, nuevamente regresamos a Daniel 7, un momento. En el capítulo 7 de Daniel, el versículo 26, tenemos que dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Dice, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y en el 9:27, que fue el primero que leímos, dice al final, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, la ira de Dios se va a derramar sobre él y sobre todos los que lo siguen. La segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice que aquel inicuo será destruido por el resplandor de la venida de Cristo y por el espíritu que sale de su boca. Y en Apocalipsis, capítulo 19, podemos leer del 11 al 21, para terminar esta historia del anticristo. Podemos leer del 11 al 21 cómo termina este gobernante. Apocalipsis 19, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Si ven el nombre Fiel y Verdadero, porque este caballo blanco sí trae al que es fiel y verdadero, no aquel otro caballo que salió. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Aquel tenía solamente una corona, este tiene muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Este reino viene solo, viene con ejércitos celestiales que son todos los santos a los cuales se les ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y carnes de jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, aquí viene el final de la bestia, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Lo que tenemos aquí es una descripción de la venida del Señor Jesucristo en gloria. Él viene del cielo, desciende, llega a la tierra con todos sus ejércitos, con toda su iglesia, con todos sus santos, y dice que la bestia reúne a todos los reyes de la tierra y le hace creer que pueden combatir al Señor Jesucristo. Y el versículo 20 dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y a todas las aves, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, este es el final del anticristo, el final del reino de la bestia, un reino que durará muy poco tiempo, 7 años solamente, pero será un reino de destrucción, de muerte y de maldad, pero finalmente será el último de los reinos de los hombres sobre la tierra. Y así termina la historia del anticristo, quien de pronto está por ahí, a pronto por aparecer, pero nosotros sabemos que la Biblia dice que cuando se manifieste aquel inicuo, entonces también
sonará la trompeta. Antes de eso, nosotros tenemos que ser levantados. Nosotros tenemos que ser levantados de aquí. Recuerde, ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay quien al presente lo detiene. Cuando él sea quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué es lo que debemos esperar como iglesia? Debemos esperar ser quitados del medio. ¿Cómo debemos ser quitados del medio? Que nosotros podamos ejercer el misterio de impedir que se manifieste la iniquidad. Mientras nosotros seamos un estorbo para la iniquidad, tendremos que ser quitados de en medio. Todo creyente que no sea un estorbo para la iniquidad será dejado porque no es necesario que sea quitado y de hecho no sería un creyente.